¿Qué es la inteligencia? Es la velocidad de un cálculo, la profundidad de un poema, la estrategia en una batalla o la sabiduría en el silencio. Desde que el primer ser humano miró a las estrellas y se preguntó, ¿por qué?, hemos estado obsesionados con definir esa chispa intangible que nos separa del resto de la creación. Esta no es solo una pregunta académica, es la búsqueda fundamental de nuestra propia esencia. A lo largo de la historia, cada civilización ha intentado capturar su significado, forjando un concepto que ha mutado, evolucionado y que hoy, en la era de las máquinas pensantes, se ha vuelto más crucial y enigmático que nunca. Nuestra historia comienza no en un laboratorio, sino en las fértiles llanuras de Mesopotamia. Allí, los sumerios, pioneros de la civilización, concibieron una herramienta que cambiaría el destino de la humanidad: la escritura cuneiforme. En tablillas de arcilla, no solo registraron cosechas y deudas, plasmaron mitos, leyes y el movimiento de los astros. Para ellos, la inteligencia era inseparable de la memoria, la capacidad de registrar el conocimiento y transmitirlo a través del tiempo. La escritura no era solo comunicación, era un acto de inmortalidad, el primer intento de construir una mente colectiva que trascendiera la vida de un individuo. Mientras tanto, a orillas del Nilo, los egipcios tejían una visión diferente. En su majestuosa cosmovisión, el conocimiento estaba intrínsecamente ligado a la moralidad y al orden cósmico. La inteligencia no era una mera acumulación de datos, sino la sabiduría para aplicar el conocimiento en armonía con los dioses y el bien común. La verdadera inteligencia no residía en la astucia, sino en la capacidad de vivir una vida justa, guiada por principios éticos. Esta idea ancestral nos plantea una pregunta incómoda. En nuestra búsqueda moderna de la capacidad cognitiva, ¿hemos olvidado que la inteligencia sin moralidad puede ser una fuerza destructiva? Fueron los antiguos griegos quienes llevaron esta indagación a su cenit. En las bulliciosas ágoras de Atenas, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles diseccionaron el concepto. Sócrates, con su incansable método de preguntas, nos enseñó que la verdadera sabiduría comienza al admitir la propia ignorancia. «Conócete a ti mismo», proclamaba, sugiriendo que la inteligencia no es una conquista del mundo exterior, sino una exploración del universo interior. Platón nos habló de un mundo de ideas perfectas, donde el conocimiento verdadero era el recuerdo de un alma inmortal. Y Aristóteles, con su lógica implacable, intentó categorizar el pensamiento, sentando las bases del método científico. Para ellos, la inteligencia dejó de ser solo una herramienta para convertirse en el propósito mismo de la existencia. Esta reverencia por el intelecto se tradujo en su concepto de educación. No se trataba de memorizar hechos, sino de cultivar la mente y el carácter, de formar ciudadanos capaces de razonar, debatir y participar en la vida de la polis. Este ideal resuena hasta nuestros días, aunque a menudo lo olvidemos en nuestros sistemas educativos modernos, más enfocados en la información que en la sabiduría. Con la caída de Roma y el ascenso del cristianismo en la Edad Media, el péndulo osciló de nuevo. El conocimiento se convirtió en un don divino, y la inteligencia, en la capacidad de discernir la voluntad de Dios. La fe y la razón entraron en un complejo diálogo, a veces en armonía, a veces en conflicto. La búsqueda de la verdad ya no estaba en el ágora, sino en las sagradas escrituras y en los silenciosos monasterios donde se preservaba el saber antiguo. Pero el espíritu humano es inagotable. El Renacimiento redescubrió la curiosidad de los griegos, proclamando que el conocimiento podía ser conquistado a través de la observación, la experiencia y el desafío a la autoridad. La inteligencia se asoció de nuevo con la audacia intelectual, con la capacidad de cuestionar dogmas y de ver el mundo con ojos nuevos. Esta revolución del pensamiento no solo nos dio el arte de Miguel Ángel y la ciencia de Galileo, sino que encendió la mecha de la modernidad.
Así, a lo largo de milenios, el concepto de inteligencia ha sido un espejo de nuestras propias aspiraciones y temores. Ha sido memoria, sabiduría moral, razón pura, fe divina y curiosidad rebelde. Cada era ha forjado su propia definición, y cada definición revela tanto sobre la inteligencia misma como sobre la civilización que la concibió. Hoy, nos encontramos en un nuevo y vertiginoso umbral. La neurociencia mapea los circuitos de nuestro cerebro, mientras la inteligencia artificial promete crear mentes que superen las nuestras. La vieja pregunta sobre qué es la inteligencia ya no es una reflexión filosófica, sino una cuestión tecnológica urgente. A medida que avancemos, exploraremos cómo la ciencia ha intentado medirla, cómo se manifiesta en el reino animal y cómo nuestras propias creaciones, las máquinas inteligentes, nos obligan a enfrentar la pregunta final: ¿qué significa, en última instancia, ser humano? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. La inteligencia, en sus múltiples formas, ha sido un motor de cambio en el curso de la evolución. En el capítulo anterior, discutimos cómo el concepto de inteligencia ha variado a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades de las diferentes especies. Ahora, nos adentraremos en la evolución de la inteligencia misma, un proceso que ha sido moldeado por una compleja interacción entre el entorno y la biología. Desde los primeros organismos unicelulares, la vida ha estado en constante búsqueda de formas más eficientes de interactuar con su entorno. Aunque a simple vista, organismos como las amebas o las bacterias pueden parecer simples, poseen mecanismos de respuesta a estímulos que son fundamentales para su supervivencia. Estas respuestas, aunque rudimentarias, plantean la primera forma de inteligencia, la adaptación. La capacidad de un organismo tan simple para encontrar su camino hacia la luz o alejarse de un ambiente hostil se considera un precursor de procesos más complejos de toma de decisiones. A medida que la vida se diversificaba y los organismos multicelulares comenzaron a surgir, la inteligencia también evolucionó. Los primeros animales, como los nidarios y los moluscos, desarrollaron sistemas nerviosos más complejos que les permitieron coordinar sus movimientos y responder a su entorno de manera más efectiva. El pulpo, por ejemplo, ha sido objeto de estudio por su notable inteligencia entre los invertebrados. Con un cerebro distribuido en sus tentáculos, puede resolver problemas y llevar a cabo tareas que algunos vertebrados no logran. Esta dispersión de la inteligencia plantea una pregunta interesante sobre si el cerebro es el único lugar donde reside la inteligencia o si puede manifestarse en otras partes del cuerpo. La llegada de los vertebrados marcó un hito significativo en la evolución de la inteligencia. Con la aparición de los primeros peces y su posterior transición a formas terrestres, como los anfibios y los reptiles, se desarrollaron cerebros más grandes y complejos. Esta tendencia hacia una mayor encefalización se ha mantenido, culminando en el desarrollo de mamíferos y aves que muestran comportamientos inteligentes. Por ejemplo, los delfines, conocidos por su capacidad de comunicarse y colaborar en la caza, poseen un cerebro notablemente grande en relación a su tamaño corporal. Es pertinente analizar qué podemos aprender de su forma de vida social y cómo se relaciona con nuestra propia inteligencia social. Un paso crucial en este proceso evolutivo se dio con la aparición de los primates. A medida que estos animales se adaptaron a entornos más complejos, su cerebro experimentó un crecimiento significativo, no solo en tamaño, sino también en la complejidad de las conexiones neuronales. Los primates desarrollaron habilidades como el uso de herramientas, la resolución de problemas y la capacidad de empatizar. Estas características no solo son notables desde un punto de vista biológico, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el papel que juega la inteligencia en nuestras propias interacciones cotidianas. Se debate en qué medida las habilidades sociales de los primates son comparables a las nuestras. Con la llegada de los homínidos,
la inteligencia dio un salto significativo. La capacidad de crear y utilizar herramientas se convirtió en un distintivo de nuestra especie. A través de la evolución, el Homo habilis y luego el Homo erectus empezaron a usar herramientas de piedra más elaboradas que les permitieron cazar y recolectar de manera más efectiva. Esta innovación no solo afectó la dieta, sino que también impulsó el desarrollo del cerebro. La relación entre el uso de herramientas y el crecimiento cerebral es un claro ejemplo de coevolución. A medida que nuestras necesidades cambiaban, nuestra inteligencia se adaptaba en consecuencia. Es pertinente analizar las implicaciones que tiene esto para entender la relación entre la cultura y la inteligencia en el ser humano. El advenimiento del Homo sapiens trajo consigo una inteligencia aún más sofisticada. La capacidad de pensar abstractamente, de planificar a largo plazo y de comunicarse a través del lenguaje permitió a nuestra especie no solo sobrevivir, sino prosperar. El desarrollo del lenguaje, en particular, es un hito que transformó nuestra capacidad de colaboración y transmisión de conocimiento. Las pinturas rupestres y las primeras formas de escritura son testimonio de la complejidad de nuestro pensamiento. Es relevante analizar cómo ha influido el lenguaje en la manera en que entendemos y compartimos la ciencia, la historia y nuestra identidad. Sin embargo, la evolución de la inteligencia no se detuvo con la aparición de los humanos modernos. En la actualidad, seguimos enfrentando desafíos que requieren una adaptación continua de nuestras capacidades cognitivas. Las sociedades complejas, la tecnología y la globalización están transformando lo que significa ser inteligente en el siglo XXI. Se debate si estamos preparados para seguir evolucionando o si nos estamos estancando en nuestras formas de pensar. La evolución de la inteligencia es un camino que nos lleva a cuestionar no solo cómo hemos llegado hasta aquí, sino hacia dónde nos dirigimos. En el siguiente capítulo, profundizaremos en la inteligencia humana, un salto significativo que nos ha permitido explorar y comprender el mundo de maneras que ninguna otra especie ha logrado. Analizaremos qué desafíos y oportunidades nos presenta esta inteligencia extraordinaria. La inteligencia humana, en su complejidad y sutileza, representa un salto significativo en la evolución de las especies. Mientras que muchas criaturas han desarrollado formas de inteligencia adaptativas, los seres humanos han dado un paso más allá, cultivando capacidades cognitivas que les permiten resolver problemas complejos, comunicarse con abstracción y crear culturas ricas y diversas. Este capítulo explora cómo hemos llegado a este punto y qué nos diferencia de nuestros parientes más cercanos en el reino animal. La historia de la inteligencia humana comienza con el desarrollo de un cerebro excepcionalmente grande en relación con el tamaño del cuerpo. A lo largo de millones de años, nuestros ancestros homínidos experimentaron un crecimiento cerebral significativo. Este incremento no fue solo en tamaño, sino también en la complejidad de las conexiones neuronales. Investigaciones recientes sugieren que el cerebro humano tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas, lo que permite una capacidad de procesamiento notable. En términos prácticos, esto significa que tenemos la habilidad de pensar, planificar y reflexionar sobre nuestra propia existencia, algo que otras especies no logran de la misma manera. La diferencia más notable entre la inteligencia humana y la de otros animales radica en nuestra capacidad de abstracción y planificación a largo plazo. Por ejemplo, mientras que un chimpancé puede utilizar herramientas de manera efectiva para obtener alimento, es poco probable que desarrolle un plan a largo plazo para cultivar un campo. Los humanos, en cambio, podemos imaginar un futuro, prever consecuencias y desarrollar estrategias complejas. Esta capacidad de pensar en el futuro está ligada a lo que los neurocientíficos denominan corteza prefrontal, la parte del cerebro involucrada en el razonamiento, la toma de decisiones y el control de impulsos. Una de las preguntas que a menudo surge en este contexto es cómo influye el entorno en la inteligencia. La respuesta es que,
Si bien la genética juega un papel fundamental en la determinación del potencial intelectual, el ambiente también es crucial. Desde el acceso a la educación hasta la estimulación cognitiva en la infancia, estos factores pueden moldear nuestras capacidades. Por ejemplo, estudios han demostrado que los niños que crecen en entornos ricos en estímulos, con libros, conversaciones y juegos interactivos, tienden a desarrollar habilidades cognitivas superiores. Esto plantea un desafío importante: ¿cómo asegurar que todos los niños tengan acceso a estas oportunidades? A lo largo de la historia, la inteligencia ha sido vista a menudo como un don exclusivo de los humanos. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que otros animales poseen formas de inteligencia que, aunque distintas, son igualmente notables. Delfines, cuervos y algunos primates han demostrado habilidades complejas, como la resolución de problemas y la comunicación sofisticada. Este descubrimiento ha llevado a cuestionar la idea de que la inteligencia es un rasgo exclusivamente humano. Se debate si podríamos estar subestimando la capacidad cognitiva de otras especies. La cultura también juega un papel vital en la inteligencia humana. Desde la invención de herramientas hasta la creación de lenguajes complejos, la cultura ha sido una fuerza impulsora que ha permitido a los humanos no solo sobrevivir, sino prosperar. A través de la transmisión de conocimiento de generación en generación, hemos acumulado una riqueza de información que se ha multiplicado exponencialmente. Este proceso de aprendizaje cultural, que incluye la imitación y la enseñanza, es un fenómeno que nos distingue y que, en última instancia, ha contribuido a nuestro desarrollo cognitivo. Sin embargo, la inteligencia no se limita a lo racional. La inteligencia emocional, que incluye la capacidad de reconocer y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás, también es fundamental en nuestras interacciones y decisiones. Esta forma de inteligencia nos permite construir relaciones significativas y es esencial en nuestra vida diaria. Muchas veces tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos o en la empatía que sentimos hacia los demás. El avance de la ciencia y la tecnología también ha planteado preguntas importantes sobre la inteligencia. A medida que desarrollamos herramientas cada vez más sofisticadas, como la inteligencia artificial, surge el debate sobre qué significa realmente ser inteligente. La IA puede procesar información y aprender de ella, pero carece de la intuición y la emoción que son inherentes a la experiencia humana. Este contraste nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en nuestra propia inteligencia y cómo definimos la inteligencia en un mundo donde las máquinas están cada vez más integradas. A medida que exploramos la complejidad de la inteligencia humana, no solo nos adentramos en los aspectos biológicos y culturales, sino que también nos enfrentamos a preguntas sobre nuestro futuro. Es pertinente analizar hacia dónde nos llevará nuestra creciente comprensión de la inteligencia y cómo influirá la tecnología en nuestra evolución cognitiva. Estas cuestiones son fundamentales no solo para los científicos, sino también para todos nosotros, ya que estamos en un momento crucial en la historia de la humanidad. En el siguiente capítulo, nos enfocaremos en cómo medimos la inteligencia, un tema que ha generado tanto interés como controversia a lo largo del tiempo. Analizaremos qué significan realmente los coeficientes de inteligencia y cómo reflejan nuestras capacidades. La búsqueda por entender y cuantificar la inteligencia continúa siendo un desafío que nos invita a cuestionar lo que sabemos sobre nosotros mismos. Las complejidades de la inteligencia humana se han intentado desentrañar a lo largo de la historia a través de diversas herramientas de medición. La búsqueda por un método que permita cuantificar esta capacidad ha tenido un desarrollo notable, pero también lleno de controversias. Desde los primeros intentos de examinar la mente humana hasta los sofisticados tests modernos, cada paso ha revelado tanto sobre nuestras capacidades como sobre nuestras limitaciones. Uno de los hitos más significativos en la historia de la medición de la inteligencia se remonta a finales del siglo XIX,
cuando el psicólogo francés Alfred Binet fue encargado por el gobierno de su país para desarrollar una herramienta que identificara a los niños que necesitaban apoyo educativo especial. En 1905, Binet y su colega Theodore Simon publicaron la primera prueba de inteligencia, que se centraba en habilidades prácticas y cognitivas esenciales para el aprendizaje. Este enfoque marcó un cambio de paradigma. La inteligencia no era vista como un rasgo fijo, sino como un conjunto de habilidades que podía ser medido y, potencialmente, mejorado. Sin embargo, el concepto de inteligencia ha sido objeto de intensos debates. A medida que las pruebas de coeficiente intelectual, o CI, se popularizaron, también lo hicieron las críticas. Se debate si el CI es una medida adecuada y suficiente de la inteligencia y qué aspectos de nuestra capacidad cognitiva se quedan fuera. La controversia se intensificó especialmente durante el siglo XX, cuando algunos científicos comenzaron a utilizar tests de CI para justificar teorías raciales y socioeconómicas, lo que generó un daño profundo y duradero en la percepción pública sobre la inteligencia. Las pruebas de CI, que incluyen tareas de razonamiento lógico, comprensión verbal y habilidades matemáticas, han sido criticadas por su enfoque limitado. Mientras que los resultados de estas pruebas pueden ofrecer una imagen general de las capacidades cognitivas, no capturan aspectos como la creatividad, la inteligencia emocional o la capacidad de resolver problemas de manera práctica. La razón por la que algunas personas que no obtienen altos puntajes en tests de CI parecen sobresalir en campos creativos o sociales sugiere que la inteligencia es un concepto multifacético que no puede reducirse a un solo número. En la década de 1980, Howard Gardner introdujo la teoría de las inteligencias múltiples, que desafió la noción tradicional de la inteligencia unidimensional. Según Gardner, existen diversas formas de inteligencia, desde la lingüística hasta la musical, la espacial y la interpersonal. Esta teoría ha encontrado eco en muchos educadores y ha llevado a un replanteamiento de cómo valoramos el potencial humano. En lugar de encasillar a los estudiantes en un molde rígido, se ha comenzado a reconocer y fomentar una variedad de habilidades y talentos. Sin embargo, la idea de medir la inteligencia sigue siendo un tema candente. Experimentadores modernos han desarrollado herramientas que buscan evaluar habilidades prácticas y creativas, pero la pregunta persiste sobre si podemos realmente medir algo tan complejo como la inteligencia. La neurociencia ha comenzado a arrojar luz sobre esta cuestión. Investigaciones recientes han demostrado que la inteligencia no está localizada en un área específica del cerebro, sino que involucra múltiples redes neuronales que trabajan en conjunto. Esto sugiere que la inteligencia es más un proceso que un atributo. Además, la influencia del entorno en el desarrollo de la inteligencia no puede ser subestimada. Factores como la educación, la nutrición y las experiencias de vida juegan un papel crucial en la configuración de nuestras capacidades cognitivas. Es pertinente analizar cuántas oportunidades se pierden al no considerar el contexto en el que una persona se desarrolla. Las pruebas de CI a menudo no logran capturar la riqueza de estas influencias, lo que deja un vacío en la comprensión completa del potencial humano. La medición de la inteligencia también ha sido objeto de un escrutinio ético. En un mundo donde el acceso a la educación y los recursos no es equitativo, depender de pruebas de CI para tomar decisiones sobre el futuro de un individuo puede perpetuar desigualdades sociales. Las implicaciones de estas mediciones requieren una reflexión profunda sobre cómo y por qué las utilizamos. Se debate si es justo juzgar el potencial de una persona basándose en un único resultado. A medida que avanzamos en la comprensión de la inteligencia, es vital adoptar un enfoque más inclusivo y holístico. Las pruebas de CI pueden ser útiles en ciertos contextos, pero deben complementarse con evaluaciones que reconozcan la diversidad de habilidades y experiencias. Este cambio de perspectiva podría ofrecer a más personas la oportunidad de mostrar su verdadero potencial, independientemente de su desempeño en un test.
La medición de la inteligencia, por lo tanto, no es solo una cuestión de números. Implica un profundo entendimiento de las capacidades humanas y el entorno que las moldea. Con cada avance en la ciencia, nos acercamos un poco más a una visión más completa y enriquecedora de lo que significa ser inteligente. Con estas consideraciones en mente, resulta natural dirigir nuestra atención hacia el mundo más amplio de la inteligencia. Analizaremos cómo se manifiesta esta capacidad más allá de la especie humana. En el siguiente capítulo, exploraremos la inteligencia en el reino animal, donde descubriremos que la capacidad de resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones no es exclusiva de nuestra especie. La naturaleza nos ofrece un rico tapiz de ejemplos que desafían nuestra comprensión de la inteligencia. La inteligencia no es un rasgo exclusivo de los seres humanos. En el vasto tapiz de la vida en la Tierra, diversas especies han desarrollado habilidades cognitivas que, en muchos casos, desafían nuestras percepciones tradicionales sobre qué significa ser inteligente. Desde los cuervos hasta los delfines, el reino animal revela un mundo de capacidades mentales que invitan a la reflexión. Los cuervos, por ejemplo, han sido objeto de numerosos estudios que demuestran su notable inteligencia. Estos pájaros, pertenecientes a la familia Corvidae, son capaces de fabricar herramientas complejas. Investigaciones dirigidas por la psicóloga animal Nicola Clayton en la Universidad de Cambridge han demostrado que los cuervos pueden doblar alambres para crear ganchos que les permiten obtener alimento en lugares inaccesibles. Este comportamiento, que se pensaba exclusivo de primates, plantea preguntas sobre la evolución de la inteligencia y la capacidad de resolver problemas en entornos desafiantes. Es pertinente analizar qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la cognición animal, ya que nos lleva a considerar que la inteligencia puede manifestarse de diversas maneras, cada una adaptada a las necesidades específicas de la especie. Los delfines, por su parte, son conocidos no solo por su agilidad en el agua, sino también por sus complejas interacciones sociales y su capacidad de comunicación. Los estudios realizados por el biólogo marino John C. Lilly han revelado que los delfines utilizan una variedad de sonidos que no solo les sirven para comunicarse entre sí, sino que también parecen tener un sentido de autoconciencia. Cuando se les presenta un espejo, estos cetáceos son capaces de reconocerse, un indicativo de un nivel de inteligencia que se pensaba limitado a los seres humanos y a algunos primates. Es relevante interpretar esta capacidad de autoconocimiento en el contexto de su vida social y emocional. Es un recordatorio de que la inteligencia en el reino animal puede ir más allá de la resolución de problemas, puede involucrar también la empatía y la conexión entre individuos. Los pulpos son otro ejemplo notable. Estos invertebrados son conocidos por su capacidad de aprendizaje y su adaptabilidad. Investigaciones realizadas por la bióloga marina Jennifer Amater han demostrado que los pulpos pueden resolver laberintos y escapar de acuarios, utilizando su ingenio para manipular su entorno. Además, poseen un sistema nervioso central notablemente complejo, lo que les permite exhibir comportamientos que se asemejan a la inteligencia. Se debate qué significa esto para nuestra concepción de la mente. Si los pulpos, con sus cuerpos blandos y su vida en el mar, pueden mostrar niveles de inteligencia tan altos, es necesario analizar qué más nos están diciendo sobre la diversidad de la cognición en la naturaleza. En el mundo de los primates, los chimpancés y los bonobos han sido objeto de estudio en cuanto a su uso de herramientas y su capacidad para resolver problemas. Investigaciones lideradas por la primatóloga Jane Goodall han revelado que los chimpancés no solo utilizan herramientas, sino que también pueden planificar con antelación. En una serie de experimentos, se ha observado que los chimpancés pueden anticipar la necesidad de una herramienta específica para obtener alimento, lo que implica un nivel de pensamiento estratégico. Esto nos lleva a cuestionar cómo la inteligencia se ha desarrollado en distintas líneas evolutivas y qué factores han influido en su manifestación en diversas especies.
Las hormigas, aunque diminutas, también presentan un tipo de inteligencia sorprendente. A través de su comportamiento colectivo, demuestran una forma de inteligencia que se manifiesta en la capacidad de resolver problemas en grupo. Los estudios realizados por la entomóloga Deborah M. Gordon han mostrado que las hormigas pueden encontrar la ruta más eficiente hacia una fuente de alimento, en un proceso que se asemeja a la toma de decisiones en grupo. Es pertinente analizar qué nos enseña esto sobre la inteligencia colectiva. Nos invita a explorar el concepto de que la inteligencia no siempre reside en un individuo, sino que puede surgir de la interacción de muchos. La inteligencia en el reino animal no solo desafía nuestras concepciones sobre la cognición, sino que también plantea preguntas sobre la ética y nuestra relación con otros seres vivos. A medida que comenzamos a entender mejor las capacidades mentales de estas especies, surge la necesidad de reconsiderar cómo interactuamos con ellas y cómo las tratamos en nuestro entorno. La creciente evidencia de la inteligencia animal sugiere que cada especie tiene su propia forma de entender el mundo, lo que nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos hacia ellas. Mientras exploramos la inteligencia en el reino animal, es crucial recordar que, aunque las capacidades pueden variar, la esencia de la inteligencia se encuentra en la adaptación y la supervivencia. Cada habilidad cognitiva es una respuesta a las demandas del entorno, una estrategia para prosperar en un mundo en constante cambio. Esto nos hace preguntarnos qué nos depara el futuro en términos de comprensión de la inteligencia, tanto humana como animal. El siguiente capítulo nos llevará a profundizar en el cerebro, ese órgano que actúa como la máquina de la inteligencia. En él, exploraremos cómo la estructura y función cerebral son fundamentales para el desarrollo de habilidades cognitivas, y cómo estas características se manifiestan de manera diferente en varias especies. La conexión entre la biología del cerebro y la inteligencia podría ser la clave para desentrañar muchos de los misterios que aún nos quedan por descubrir. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. En el estudio de la inteligencia, es esencial comprender el órgano que la hace posible, el cerebro humano. Este tejido, a menudo comparado con una máquina compleja, es el centro de control de nuestras capacidades cognitivas, emociones y comportamientos. Es pertinente analizar cómo funciona realmente este órgano y cuál es su papel en la generación de la inteligencia. El cerebro humano, con aproximadamente 86.000 millones de neuronas, se asemeja a una vasta red de información. Cada neurona, conectada a miles de otras, forma sinapsis que permiten la transmisión de señales eléctricas y químicas. Esta intrincada red no solo facilita el procesamiento de la información, sino que también es la base de la memoria, la atención y el aprendizaje. Sin embargo, la pregunta persiste sobre cómo se traduce esta actividad neuronal en la inteligencia que exhibimos en nuestra vida diaria. Para entender esto, es útil considerar cómo el cerebro organiza la información. Las distintas áreas cerebrales se especializan en diversas funciones. Por ejemplo, el lóbulo frontal está asociado con la toma de decisiones y el razonamiento, mientras que el lóbulo temporal juega un papel crucial en la memoria y el lenguaje. Estas áreas no funcionan de manera aislada, colaboran en una danza coordinada que permite el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La chispa de creatividad es el resultado de la interacción de diferentes regiones del cerebro, que al unirse generan nuevas conexiones y perspectivas. Los neurotransmisores, pequeñas moléculas mensajeras, son fundamentales en este proceso. Por ejemplo, la dopamina está relacionada con la recompensa y la motivación, mientras que la serotonina impacta nuestro estado de ánimo. Imaginemos que estamos aprendiendo a tocar un instrumento. La liberación de dopamina al lograr un acorde difícil refuerza el comportamiento, motivando a seguir practicando. Este proceso neuroquímico es esencial no solo para el aprendizaje, sino también para la formación de hábitos y habilidades,
componentes críticos de lo que consideramos inteligencia. Además, el cerebro humano es notablemente plástico, lo que significa que tiene la capacidad de adaptarse y cambiar en respuesta a las experiencias. Esta plasticidad cerebral es más evidente durante la infancia, cuando el cerebro se desarrolla rápidamente. Sin embargo, la neuroplasticidad no se detiene en la adolescencia. Los estudios han demostrado que los adultos también pueden formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de su vida. La capacidad de aprender un nuevo idioma o adquirir una nueva habilidad en la adultez radica en la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse. Un aspecto notable de la inteligencia es cómo se manifiesta en diferentes contextos culturales. Las investigaciones han demostrado que la inteligencia no se mide únicamente a través de pruebas estandarizadas, también se expresa de diversas maneras en diferentes culturas. Por ejemplo, en algunas comunidades, la inteligencia puede estar más relacionada con habilidades sociales y la capacidad de resolver problemas comunitarios. Esta diversidad resalta la importancia de considerar el entorno y la cultura al evaluar la inteligencia. El papel de la educación en el desarrollo de la inteligencia es otro aspecto crucial. La interacción temprana con el entorno, la estimulación cognitiva y el acceso a oportunidades de aprendizaje influyen en el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. Las investigaciones en neurociencia han mostrado que los niños que crecen en entornos ricos en estímulos tienen cerebros que se desarrollan de manera diferente. Así, la educación y la crianza no solo moldean nuestras habilidades, sino que también afectan la estructura misma de nuestro cerebro. La inteligencia no es un rasgo fijo, es un conjunto dinámico de habilidades que se puede cultivar a lo largo de la vida. Actividades como la lectura, el aprendizaje de un nuevo idioma o la práctica de un deporte son ejemplos de cómo podemos fortalecer nuestras conexiones neuronales y, en consecuencia, nuestra inteligencia. El placer por aprender y crecer es un componente esencial de la experiencia humana. Sin embargo, no podemos ignorar los desafíos que enfrenta la inteligencia en el mundo moderno. La sobrecarga de información y la presión por rendir pueden generar ansiedad y afectar nuestras capacidades cognitivas. Comprender cómo el cerebro maneja el estrés y la presión es fundamental para preservar nuestra inteligencia. La investigación en este campo continúa, buscando estrategias para optimizar el rendimiento cognitivo y promover un aprendizaje efectivo. Al mirar hacia el futuro, es evidente que el estudio del cerebro y su relación con la inteligencia seguirá siendo un campo vibrante. Con avances en neurociencia y tecnología, como la neuroimagen, estamos empezando a desentrañar los misterios de cómo pensamos, aprendemos y nos adaptamos. Estos descubrimientos no solo nos ofrecen una mayor comprensión de nosotros mismos, sino que también tienen implicaciones profundas en campos como la educación, la psicología y la inteligencia artificial. Mientras reflexionamos sobre el papel del cerebro, es pertinente analizar cómo estas complejas interacciones neuronales darán forma a las próximas generaciones. La respuesta a esta pregunta nos llevará al siguiente capítulo, donde exploraremos la inteligencia emocional y su impacto en nuestra vida cotidiana y relaciones interpersonales. La inteligencia emocional es un concepto que ha cobrado relevancia en los últimos años, transformando nuestra comprensión de la inteligencia. No se trata solo de una habilidad más que se suma a la inteligencia cognitiva, sino de un conjunto de competencias que influyen de manera directa en nuestras relaciones interpersonales y en nuestro bienestar personal. Mientras que la inteligencia tradicional mide el coeficiente intelectual, la inteligencia emocional abarca la habilidad para reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones y las de los demás. La razón por la que algunas personas parecen tener un talento para conectar con otros, mientras que otras luchan por mantener relaciones estables, a menudo se reduce a la inteligencia emocional. El psicólogo Daniel Goleman, popularizador del término en su libro Inteligencia emocional, de 1995,
Identificó 5 componentes clave: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Cada uno de estos elementos se entrelaza para formar un tejido que no solo mejora nuestras interacciones, sino que también puede influir en nuestro éxito profesional y nuestra salud mental. La autoconciencia es el primer paso. Implica la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y entender cómo afectan nuestro comportamiento. Es un proceso que requiere honestidad y un profundo conocimiento de uno mismo. Cuando somos conscientes de nuestras emociones, podemos tomar decisiones más informadas y evitar reacciones impulsivas. Por ejemplo, en lugar de responder con ira ante una crítica, podemos pausar, reflexionar y responder con calma. La autorregulación, el segundo componente, se refiere a la capacidad de gestionar nuestras emociones. Esto no significa suprimirlas, sino aprender a controlarlas y expresarlas de manera adecuada. Un líder que, en medio de una crisis, mantiene la serenidad y calma a su equipo, demuestra esta habilidad. Su capacidad para manejar sus propias emociones no solo le permite tomar decisiones acertadas, sino que también inspira confianza. La motivación, el tercer pilar, se relaciona con nuestra capacidad para canalizar nuestras emociones hacia la consecución de metas. Las personas con alta motivación suelen ser más persistentes y resilientes frente a los obstáculos. Se sienten impulsadas por un deseo interno de alcanzar sus objetivos, más allá de las recompensas externas. Esto se traduce en una mayor satisfacción personal y profesional. La empatía, quizás uno de los componentes más visibles, es la habilidad de entender las emociones de los demás. Esto no solo implica ser capaz de ponerse en el lugar del otro, sino también responder de manera adecuada a sus sentimientos. En un mundo donde la comunicación a menudo es digital, la empatía se convierte en un puente esencial para construir relaciones sólidas. La sensación de ser escuchado es un reflejo de la empatía en acción. Finalmente, las habilidades sociales son el quinto componente. Estas incluyen la capacidad de comunicarse de manera efectiva, influir en los demás y manejar conflictos. Las personas con altas habilidades sociales suelen ser excelentes en la creación de redes, la colaboración y la resolución de problemas en equipo. Estas competencias son cruciales en un entorno laboral, donde la colaboración es esencial. La inteligencia emocional no solo impacta nuestras relaciones y nuestra vida laboral, sino que también está intrínsecamente ligada a nuestro bienestar general. Estudios han demostrado que las personas con alta inteligencia emocional tienden a experimentar niveles más bajos de estrés y ansiedad, así como una mayor satisfacción en sus vidas. Esto se debe a que son más capaces de enfrentar desafíos emocionales y mantener una perspectiva positiva. Además, la inteligencia emocional puede ser desarrollada. A diferencia del coeficiente intelectual, que se considera relativamente estable, las habilidades emocionales pueden ser cultivadas a través de la práctica y la reflexión. Así como entrenamos nuestro cuerpo, podemos entrenar nuestra mente y nuestras emociones. Esto abre un mundo de posibilidades, no solo para el crecimiento personal, sino también para la creación de entornos más saludables y empáticos. Reflexionando sobre la importancia de la inteligencia emocional, es evidente que resulta fundamental en un mundo cada vez más interconectado. Las redes sociales, aunque nos permiten mantener el contacto, a menudo pueden distorsionar nuestras interacciones, haciendo que sea más fácil perder la empatía. La habilidad de leer y responder emocionalmente a otros es más esencial que nunca. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este concepto de inteligencia emocional se traslada a un ámbito más amplio, la inteligencia colectiva. Analizaremos cómo podemos unir nuestras emociones y habilidades para crear un cambio significativo en la sociedad. La respuesta puede ser la clave para enfrentar los desafíos del futuro. La inteligencia, en su forma más pura, ha sido siempre un motor de avance.
A medida que exploramos sus diversas manifestaciones en el mundo biológico, llegamos a un punto crucial: la inteligencia artificial. Este fenómeno, que ha evolucionado en las últimas décadas, no solo ha cambiado el paisaje tecnológico, sino que también plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de nuestra propia inteligencia y su futuro. La inteligencia artificial, o IA, no es un concepto nuevo. Sus raíces se extienden a los años 50, cuando pioneros como Alan Turing comenzaron a imaginar máquinas que pudieran pensar. Sin embargo, ha sido en el último siglo que hemos visto un crecimiento exponencial en su desarrollo y aplicación. Hoy en día, la IA está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde los asistentes virtuales en nuestros teléfonos hasta sofisticados algoritmos que analizan datos masivos. Es pertinente analizar qué significa realmente esto para nosotros. A medida que la IA se vuelve más avanzada, se abre ante nosotros un horizonte lleno de posibilidades. Desde la automatización de trabajos hasta la mejora de diagnósticos médicos, su potencial para transformar industrias es innegable. Por ejemplo, algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar imágenes médicas con una precisión que rivaliza e incluso supera a la de los radiólogos más experimentados. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también puede salvar vidas. Es relevante considerar cómo se sentiría un médico al saber que una máquina puede ayudarlo a tomar decisiones críticas. Sin embargo, este avance no está exento de desafíos. A medida que la inteligencia artificial se integra en nuestras sociedades, surgen interrogantes éticos y prácticos. Es necesario debatir hasta dónde deberíamos permitir que estas máquinas tomen decisiones. La IA puede analizar datos y hacer recomendaciones, pero carece de la empatía y el juicio humano. En este sentido, la inteligencia humana, con su capacidad para comprender contextos emocionales y morales, sigue siendo insustituible. El desarrollo de la IA también nos lleva a reexaminar qué significa ser inteligente. Si una máquina puede aprender, adaptarse y resolver problemas, ¿significa esto que posee inteligencia? Algunos investigadores argumentan que la inteligencia artificial, incluso en su forma más avanzada, es fundamentalmente diferente de la inteligencia humana. Una máquina puede procesar información, pero no tiene conciencia, emociones ni experiencias subjetivas. Esta distinción plantea preguntas cruciales sobre si la inteligencia se mide solo por la capacidad de resolver problemas o si hay algo más que debemos considerar. A medida que profundizamos en esta dualidad, es esencial abordar el impacto que la IA puede tener en el futuro de nuestra especie. El surgimiento de la IA puede llevar a una transformación radical en el mercado laboral. Algunos trabajos podrían volverse obsoletos, mientras que nuevos roles que requieran habilidades de pensamiento crítico y creatividad podrían surgir. Es pertinente analizar cómo nos adaptaremos como sociedad. La educación será clave para preparar a las futuras generaciones. No obstante, la inteligencia artificial también tiene el potencial de mejorar nuestras capacidades. Con tecnologías que pueden procesar información a velocidades inimaginables, la IA puede ser un aliado en la resolución de problemas complejos. Al combinar nuestras habilidades con la capacidad de procesamiento de la IA, podemos enfrentar desafíos globales con una perspectiva renovada. Se debate cómo podríamos utilizar esta colaboración para crear un futuro más sostenible. A medida que la inteligencia artificial avanza, también debemos considerar la importancia de la inteligencia colectiva. En un mundo interconectado, la colaboración entre humanos y máquinas puede generar soluciones innovadoras. La unión de la inteligencia humana, con su capacidad para pensar críticamente y emocionalmente, y la inteligencia artificial, con su capacidad para analizar y procesar datos, puede dar lugar a un nuevo paradigma de resolución de problemas. Se debate si estamos preparados para abrazar esta sinergia. En este contexto, la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino un espejo que refleja nuestras propias capacidades y limitaciones.
nos desafía a redefinir lo que significa ser inteligente y a considerar nuestra relación con la tecnología. Mientras exploramos este nuevo horizonte, es importante mantener un diálogo abierto sobre los valores que queremos preservar. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, es fundamental reflexionar sobre cómo la inteligencia colectiva puede impulsar nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar en un mundo marcado por la IA. Es pertinente analizar qué papel jugará la colaboración humana en la era de las máquinas inteligentes. La respuesta a esta pregunta será clave para comprender no solo nuestro futuro, sino también la evolución de la inteligencia en su conjunto. La inteligencia colectiva surge en la intersección de la colaboración y la comunicación, manifestándose en los grupos y comunidades de maneras que superan las capacidades individuales. Este fenómeno no solo es notable, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y la toma de decisiones. En un mundo donde la interconexión es cada vez más evidente, es crucial entender cómo los seres humanos y otros organismos pueden unir sus fuerzas para resolver problemas complejos. Uno de los ejemplos más notables de inteligencia colectiva se encuentra en el reino animal. Las colonias de hormigas, por ejemplo, son un testimonio de cómo la cooperación puede llevar a soluciones eficientes. Cuando una hormiga encuentra un camino hacia una fuente de alimento, su descubrimiento se convierte en un recurso para toda la colonia. A través de feromonas, las hormigas comunican la ruta más eficaz, creando una red de conocimiento que se expande. La capacidad de criaturas tan pequeñas para coordinarse y construir estructuras complejas radica en su habilidad para actuar como una unidad, donde la suma de acciones individuales genera un resultado que escapa a la capacidad de una sola hormiga. Los humanos, por su parte, también exhiben inteligencia colectiva. Las comunidades pueden resolver problemas complejos a través del diálogo y la colaboración. Un buen ejemplo se observa en la manera en que las ciudades enfrentan el desafío del cambio climático. En lugar de depender de un único líder, se generan espacios de participación donde ciudadanos, científicos y autoridades locales trabajan juntos. Aquí, la diversidad de perspectivas enriquece el proceso de toma de decisiones, resultando en estrategias más efectivas. Los estudios sobre la inteligencia colectiva también han demostrado que los grupos pueden tomar decisiones más acertadas que los individuos por sí solos. Un ejemplo clásico es el efecto de la sabiduría de la multitud. Cuando se pide a un grupo que haga una estimación colectiva, su promedio tiende a ser más preciso que la mayoría de las estimaciones individuales. Esto resalta que la diversidad en la información y la experiencia compartida tiende a mejorar la calidad de las decisiones. Sin embargo, la inteligencia colectiva no está exenta de desafíos. La conformidad, por ejemplo, puede llevar a decisiones subóptimas. El fenómeno conocido como pensamiento grupal puede resultar en la supresión de opiniones disidentes. Por lo tanto, es fundamental fomentar un ambiente donde se valore la diversidad de opiniones y se incentive la crítica constructiva. Las plataformas digitales han revolucionado la forma en que se manifiesta la inteligencia colectiva. Desde foros de discusión hasta redes sociales, la conectividad permite a las personas compartir ideas y colaborar en tiempo real. Esto ha llevado a la creación de movimientos sociales impulsados por la participación masiva. La capacidad de un solo hashtag para movilizar a miles y dar voz a causas que antes estaban silenciadas es un claro ejemplo de este poder. La inteligencia colectiva también está presente en el ámbito científico. Los proyectos de ciencia ciudadana son un claro ejemplo de cómo profesionales y aficionados pueden unirse. En estos proyectos, los ciudadanos recopilan datos, observan fenómenos naturales y contribuyen al avance del conocimiento científico. La investigación sobre la migración de aves se beneficia enormemente de las observaciones de personas que, aunque no son científicos de profesión, aportan un valioso conjunto de datos. A medida que exploramos más a fondo la inteligencia colectiva, es esencial considerar sus implicaciones éticas.
La forma en que se dirigen y utilizan estas capacidades puede influir profundamente en la sociedad. En la era de la información, surge la pregunta de cómo garantizar que la inteligencia colectiva se utilice para el bien común. La manipulación de la información en plataformas digitales puede llevar a la desinformación y a la polarización. Así, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad colectiva. En conclusión, la inteligencia colectiva representa una forma de conocimiento que trasciende los límites del individuo, ofreciendo soluciones innovadoras a problemas complejos. Desde las hormigas hasta las comunidades humanas, la colaboración y la diversidad son esenciales para el desarrollo de una inteligencia más robusta. A medida que avanzamos hacia el futuro, es crucial seguir explorando cómo podemos aprovechar este potencial colectivo, al tiempo que permanecemos atentos a los riesgos que conlleva. La comprensión de la inteligencia colectiva no solo enriquecerá nuestras interacciones sociales, sino que también sentará las bases para abordar desafíos globales. En el próximo capítulo, examinaremos cómo los factores genéticos y ambientales influyen en el desarrollo de la inteligencia, abriendo la puerta a un análisis más profundo sobre lo que nos hace quienes somos. El debate sobre la influencia de la genética y el entorno en el desarrollo de la inteligencia ha sido una constante en la investigación psicológica y neurocientífica. Mientras los estudios han revelado la complejidad de esta interrelación, la pregunta persiste sobre cuánto de nuestra inteligencia es heredado y cuánto es moldeado por nuestras experiencias y el contexto en que vivimos. La genética juega un papel fundamental en el desarrollo cognitivo. Los estudios de gemelos han demostrado que la herencia genética puede explicar entre el 50 y el 80% de las variaciones en la inteligencia medida a través de pruebas estandarizadas. Sin embargo, esto no significa que la inteligencia sea una simple cuestión de ADN. La investigación sugiere que los genes interactúan con el entorno de maneras complejas. Por ejemplo, un niño con predisposición genética a un alto coeficiente intelectual no alcanzará su máximo potencial en un ambiente desfavorable. El entorno, por su parte, juega un papel crucial en el desarrollo de la inteligencia. Factores como la nutrición, la estimulación cognitiva, la interacción social y el contexto cultural pueden influir significativamente en el desarrollo cerebral. Estudios han demostrado que los niños que crecen en entornos enriquecidos tienden a tener un mejor rendimiento cognitivo. La frase de la psicóloga Elizabeth Spelke, "La mente se construye a partir de la experiencia", encapsula la importancia del entorno. Es pertinente analizar por qué algunas personas destacan en ciertas habilidades mientras que otras, en un entorno similar, no lo logran. Esto puede atribuirse a la interacción entre predisposición genética y factores ambientales. Por ejemplo, un niño que hereda genes que favorecen el razonamiento lógico puede sobresalir en matemáticas si su entorno incluye una educación de calidad, pero podría no tener el mismo éxito en un contexto donde esas habilidades no son fomentadas. A medida que exploramos esta intersección, es importante considerar el concepto de plasticidad cerebral. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano es capaz de adaptarse y cambiar en respuesta a las experiencias. Este fenómeno subraya que la inteligencia no es estática, puede ser moldeada a lo largo de la vida. La plasticidad cerebral sugiere que, si se proporcionan las oportunidades adecuadas, es posible que incluso aquellos con limitaciones genéticas puedan desarrollar habilidades cognitivas significativas. Sin embargo, el contexto cultural también desempeña un papel crucial en cómo se valora la inteligencia. En algunas culturas, la inteligencia se mide en términos de memoria, mientras que en otras se valora más la creatividad o la capacidad de resolver problemas prácticos. Esto plantea la pregunta de cómo se define la inteligencia en cada comunidad. Las expectativas sociales y culturales pueden influir en cómo los individuos desarrollan sus habilidades. Por otro lado, el acceso a la educación y a recursos de calidad es un factor determinante.
El fenómeno de la brecha de rendimiento educativo es un claro ejemplo de cómo el ambiente puede impactar la inteligencia. Los niños que crecen en comunidades desfavorecidas a menudo enfrentan desafíos que limitan su acceso a una educación de calidad. La importancia de la intervención temprana también se ha evidenciado en investigaciones que muestran cómo programas especializados pueden ayudar a mitigar las desventajas ambientales. Iniciativas que proporcionan educación preescolar de calidad han demostrado ser efectivas en el cierre de la brecha de rendimiento. Este enfoque no solo mejora el desarrollo cognitivo de los niños, sino que también tiene implicaciones a largo plazo. En resumen, la inteligencia es el resultado de una compleja interacción entre la genética y el ambiente. Mientras que la herencia genética establece un marco potencial, el entorno puede potenciar o limitar ese potencial. La comprensión de esta relación no solo es crucial para la investigación científica, sino que también tiene profundas implicaciones en políticas educativas y en cómo abordamos el desarrollo humano. A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo, exploraremos cómo la educación y el desarrollo de la inteligencia se entrelazan y cómo la intervención puede transformar potencial en habilidad. Analizaremos el papel de la educación en la formación de nuestras capacidades cognitivas. En la búsqueda de respuestas, descubriremos las estrategias que pueden nutrir nuestra inteligencia. La exploración de la inteligencia no solo nos lleva a comprender cómo procesamos información y tomamos decisiones, sino que también nos invita a indagar en la relación intrínseca entre innovación, creatividad e inteligencia. La creatividad, a menudo considerada un rasgo exclusivo de la expresión artística, se manifiesta en muchas otras facetas de la vida humana, desde la resolución de problemas cotidianos hasta la invención de tecnologías que transforman sociedades. Es pertinente analizar cómo se entrelazan estos conceptos y cómo se manifiestan en el mundo real. La inteligencia, en su forma más amplia, se define como la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Sin embargo, la creatividad es el motor que impulsa esta inteligencia hacia la acción. Mientras que la inteligencia nos proporciona el conocimiento y las herramientas, la creatividad nos impulsa a utilizarlas de maneras inesperadas. Este proceso de vinculación es fundamental en la innovación, que puede ser entendida como la aplicación práctica de la creatividad en la búsqueda de soluciones novedosas y efectivas. Un ejemplo claro de esta relación se puede observar en el campo de la tecnología. Pensemos en Steve Jobs y su visión para Apple. No solo poseía un vasto conocimiento técnico, sino que también tenía la capacidad de imaginar productos que no existían. Jobs no se limitó a mejorar lo que ya existía. Su creatividad le permitió concebir un dispositivo que combinaba múltiples funciones. Esta fusión de inteligencia y creatividad resultó en una innovación que no solo cambió la industria tecnológica, sino que redefinió la forma en que las personas interactúan con el mundo. Pero la creatividad no es exclusiva de los genios de la tecnología. A menudo, surge en contextos menos esperados. Consideremos a un médico que, al enfrentarse a un diagnóstico complicado, utiliza su conocimiento para idear un enfoque único. En este caso, la inteligencia clínica se combina con la creatividad para ofrecer una solución que podría salvar vidas. La capacidad de un artista para ver la belleza en un objeto cotidiano y transformarlo en una obra maestra se basa en la habilidad de observar y reinterpretar el mundo de maneras que otros no pueden. La investigación científica también ha demostrado que la creatividad se puede cultivar. Experimentos realizados por el psicólogo de la creatividad Roger von Oeck sugieren que las personas pueden mejorar su capacidad creativa mediante técnicas específicas, como la estimulación del pensamiento divergente. Este enfoque nos sugiere que la creatividad no es solo un don innato, sino una habilidad que puede desarrollarse y perfeccionarse. Además, la relación entre creatividad e inteligencia se vuelve aún más notable cuando consideramos el papel del ambiente. La innovación florece en contextos que fomentan la colaboración.
Las ciudades que atraen a creativos de diversas disciplinas tienden a ser focos de innovación. Silicon Valley es un claro ejemplo. Su cultura de apertura y colaboración ha permitido que ideas brillantes evolucionen. Se debate qué pasaría si este entorno se replicara en otros lugares. La respuesta podría ser una revolución en el pensamiento creativo en sectores que aún están en deuda con el progreso. Sin embargo, no todas las formas de inteligencia se traducen en innovación. Existe una distinción entre la creatividad convergente, que busca soluciones únicas, y la creatividad divergente, que se enfoca en generar múltiples alternativas. Mientras que la primera puede ser útil en situaciones que requieren una respuesta clara, la segunda es esencial en el proceso de innovación. Esta comprensión puede cambiar la manera en que abordamos la educación. La educación, por su parte, tiene un rol crucial en el fomento de estas capacidades. Las aulas que promueven el pensamiento crítico y la experimentación permiten que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen su creatividad. Es pertinente analizar cómo podemos reimaginar nuestras instituciones educativas para que se conviertan en incubadoras de innovación. Además, la inteligencia emocional juega un papel importante. La capacidad de entender y gestionar nuestras emociones puede influir en cómo compartimos y desarrollamos ideas. Un equipo que se siente seguro y valorado es más propenso a arriesgarse. Así, la inteligencia emocional actúa como un catalizador que potencia tanto la creatividad individual como la colectiva. A medida que navegamos por la complejidad de la inteligencia, la creatividad y la innovación, se hace evidente que estas capacidades no solo son interdependientes, sino esenciales para afrontar los retos del futuro. Las respuestas a problemas globales dependerán de nuestra capacidad para pensar de manera creativa. Es pertinente analizar si estamos preparados para aprovechar al máximo nuestra inteligencia en beneficio de la humanidad. En resumen, la relación entre inteligencia, creatividad e innovación es rica y multifacética. A medida que exploramos este triángulo interconectado, se hace necesario reflexionar sobre cómo cultivamos estas habilidades en nuestra vida diaria. La búsqueda de una mayor comprensión de estas capacidades no solo enriquecerá nuestras vidas, sino que también puede conducir a un futuro más brillante y sostenible. Con la mirada puesta en el horizonte del aprendizaje y el crecimiento, nos dirigimos hacia el próximo capítulo, donde examinaremos la crucial intersección entre la educación y el desarrollo de la inteligencia. La inteligencia no es un don exclusivo, sino una capacidad que puede ser moldeada y desarrollada. A medida que exploramos cómo se forma y se expresa, es esencial considerar el papel fundamental que desempeña la educación en este proceso. El sistema educativo puede actuar como un catalizador para el desarrollo del potencial intelectual o convertirse en un obstáculo. La educación es un reflejo de la sociedad. Si bien los métodos pueden variar, todos comparten el objetivo de cultivar mentes críticas y creativas. Sin embargo, es pertinente analizar qué habilidades se valoran en nuestros sistemas educativos y cómo influyen en el desarrollo de la inteligencia. En ocasiones, el énfasis excesivo en la memorización puede sofocar la curiosidad. El enfoque tradicional que prioriza la repetición de datos sobre el pensamiento crítico tiende a fomentar una comprensión superficial. Los estudios de psicología educativa han demostrado que los entornos de aprendizaje que promueven la curiosidad son más eficaces. Investigaciones de Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento sugieren que los estudiantes que creen que sus habilidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo tienden a lograr un mayor éxito académico. Este descubrimiento resuena con la idea de que la inteligencia no es un rasgo fijo. La forma en que se estructura una clase, los métodos de evaluación y la relación entre docentes y alumnos influyen en esta mentalidad. Un aspecto crucial del desarrollo de la inteligencia es la diversidad de experiencias de aprendizaje. La exposición a diferentes disciplinas permite a los estudiantes hacer conexiones significativas. Por ejemplo,
estudios han demostrado que el aprendizaje musical puede fortalecer las capacidades cognitivas, mejorando la memoria y la atención. Así, una educación holística contribuye al desarrollo integral del individuo. Sin embargo, no todos los sistemas educativos son iguales. En muchas partes del mundo, las desigualdades en el acceso a una educación de calidad perpetúan ciclos de desventaja. Según un informe de la UNESCO, millones de niños no tienen acceso a una educación básica adecuada, lo que limita su potencial. Esto plantea la pregunta de cómo la sociedad puede abordar estas disparidades. La inclusión de métodos pedagógicos innovadores es un paso fundamental. La educación basada en proyectos, el aprendizaje colaborativo y la enseñanza personalizada son enfoques efectivos para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. En un aula donde los estudiantes trabajan juntos para resolver problemas reales, se estimula su capacidad intelectual y habilidades sociales. La inteligencia se manifiesta no solo como conocimiento, sino como una habilidad para colaborar. A medida que la tecnología avanza, también lo hace el potencial de la educación. Las plataformas de aprendizaje en línea y las herramientas digitales ofrecen nuevos recursos. Sin embargo, esto plantea un desafío adicional sobre cómo asegurar que estas tecnologías se utilicen de manera efectiva y equitativa. La brecha digital es un recordatorio de que el acceso a la información no es universal. La educación debe enfocarse en cómo se utilizan los recursos para fomentar el aprendizaje. La formación de educadores es otro aspecto crítico. La capacitación continua y el apoyo a los docentes son esenciales. Un maestro que comprende la diversidad de estilos de aprendizaje y que está capacitado para adaptar su enseñanza puede marcar una diferencia significativa. La relación entre educador y alumno es un pilar fundamental. Finalmente, es importante recordar que la educación no termina en las aulas. La inteligencia se desarrolla a lo largo de toda la vida. Las experiencias fuera del ámbito académico contribuyen al enriquecimiento cognitivo y emocional. La curiosidad y el deseo de aprender son cualidades que deben ser alimentadas en todas las etapas. En conclusión, el sistema educativo tiene un poder inmenso para fomentar o inhibir el desarrollo de la inteligencia. Al adoptar enfoques más inclusivos y centrados en el estudiante, podemos construir un futuro donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. A medida que reflexionamos sobre estos temas, nos dirigimos hacia la siguiente etapa, la intersección entre inteligencia y cultura, donde las creencias y valores de una sociedad moldean la forma en que entendemos y desarrollamos nuestras capacidades. A medida que exploramos la interacción entre inteligencia y cultura, es crucial recordar que la inteligencia no es un fenómeno aislado, sino que evoluciona en un contexto social que la define. En el capítulo anterior, discutimos cómo la educación y el entorno pueden influir en el desarrollo intelectual. Ahora, nos adentraremos en cómo diferentes culturas interpretan y valoran la inteligencia de maneras diversas, reflejando sus propias creencias, valores y necesidades. La percepción de la inteligencia varía significativamente entre distintas sociedades. Mientras que en algunas culturas se valora la inteligencia analítica, que se refleja en el rendimiento académico, otras priorizan la inteligencia emocional y social. Este último tipo puede manifestarse en la habilidad de construir relaciones y trabajar en equipo. La razón por la que algunos lugares parecen fomentar un tipo de inteligencia sobre otro radica en la historia, las tradiciones y las necesidades de cada comunidad. En el mundo occidental, la inteligencia ha estado históricamente ligada a la educación formal. Las instituciones han diseñado currículos que priorizan el pensamiento crítico, valorando habilidades que pueden ser medidas cuantitativamente. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado, ya que no siempre refleja la diversidad de capacidades. La psicóloga Carol Dweck, por ejemplo, ha explorado cómo la mentalidad de crecimiento puede ser más beneficiosa que la mera habilidad intelectual. Un sistema que fomente esta mentalidad prepara a los estudiantes no solo para exámenes,
sino para los desafíos de la vida. En contraste, muchas culturas indígenas valoran formas de inteligencia transmitidas a través de la experiencia. En lugar de enfocarse en pruebas académicas, se prioriza el conocimiento práctico. En estas comunidades, la inteligencia se manifiesta en la capacidad de adaptarse al entorno y mantener la cohesión social. La habilidad para contar historias, por ejemplo, no solo transmite información, sino que refuerza la identidad cultural. Aquí, la inteligencia no se mide en cifras, sino en la calidad de las interacciones humanas. En Asia, especialmente en sociedades como la japonesa o la china, el concepto de inteligencia a menudo está entrelazado con la idea de la comunidad. La educación se orienta hacia el aprendizaje colaborativo. La inteligencia, en este contexto, se ve como algo que se desarrolla en interacción con otros, donde la armonía grupal es prioritaria. Este enfoque puede ser sorprendente para quienes provienen de culturas más individualistas. La noción de inteligencia también se ve influenciada por factores socioeconómicos. En muchas sociedades, el acceso a la educación y los recursos afecta las oportunidades de desarrollo intelectual. Las desigualdades pueden perpetuar ciclos de pobreza. En este sentido, es pertinente analizar cómo podemos redefinir la inteligencia para que incluya no solo el conocimiento acumulado, sino también las habilidades prácticas y emocionales necesarias. La inteligencia también está íntimamente relacionada con la capacidad de innovación. En un mundo globalizado, la habilidad para integrar diferentes perspectivas se vuelve esencial. La inteligencia intercultural, que implica la capacidad de comprender y adaptarse a diversas culturas, se convierte en una habilidad vital. A medida que nos conectamos más allá de nuestras fronteras, la comprensión de lo que significa ser inteligente puede expandirse. Un ejemplo notable de esta intersección es el trabajo de la antropóloga Margaret Mead. En sus estudios sobre las comunidades del Pacífico, Mead observó que las habilidades valoradas no son necesariamente las mismas que en Occidente. En lugar de priorizar la lógica, se valoran la intuición y la creatividad. Este tipo de inteligencia es fundamental para la resolución de problemas en contextos específicos. A medida que reflexionamos sobre la diversidad de interpretaciones de la inteligencia, es vital considerar las implicaciones. La educación, la política y la economía deben adaptarse a esta comprensión más rica. Con un enfoque más inclusivo, podemos fomentar entornos que valoren diferentes tipos de inteligencia. En este camino hacia una comprensión más amplia, nos encontramos ante un desafío: cómo integrar estas diversas perspectivas en un mundo que a menudo busca simplificar. La respuesta a esta pregunta podría ser la clave para enfrentar los desafíos contemporáneos. A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo, donde examinaremos la inteligencia en la tercera edad, es fundamental recordar que la inteligencia no es un rasgo fijo. Cada cultura tiene su propia forma de entender estas habilidades, y en esa diversidad radica la riqueza de nuestra humanidad. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. La inteligencia no es un rasgo fijo, sino un espectro que se despliega a lo largo de nuestra vida. A medida que nos adentramos en la tercera edad, es común preguntarse cómo se ve afectada esta capacidad y qué podemos hacer para mantenerla activa. La vejez no es un destino de declive cognitivo. De hecho, muchos aspectos de la inteligencia, como la sabiduría y la experiencia, pueden florecer en esta etapa. El envejecimiento del cerebro es un fenómeno complejo. A partir de los 30 años, algunos procesos cognitivos comienzan a mostrar cambios. La velocidad de procesamiento de la información tiende a desacelerarse. Sin embargo, esto no significa que la inteligencia general disminuya. Investigaciones han indicado que, mientras que la memoria a corto plazo puede verse afectada, la memoria a largo plazo, especialmente la que contiene conocimientos acumulados, puede permanecer intacta o incluso mejorar.
Es pertinente analizar por qué algunos ancianos parecen tener una comprensión más profunda de las complejidades de la vida. Esta capacidad se relaciona con la inteligencia cristalizada, que se refiere al conocimiento y habilidades adquiridos a lo largo de la vida. A través de las experiencias, las personas mayores pueden ofrecer una perspectiva única. Los estudios sugieren que esta forma de inteligencia no solo se mantiene con la edad, sino que puede incluso desarrollarse. Mantener la mente activa se convierte en una prioridad en la tercera edad. Existen múltiples estrategias que pueden ayudar a preservar y potenciar la inteligencia. La educación continua es una de las más efectivas. Participar en cursos, leer o aprender una nueva lengua son actividades que estimulan el cerebro. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse, juega un papel crucial. Al aprender algo nuevo, creamos nuevas sinapsis. Pero no solo la educación formal es importante. Mantener una vida social activa también es fundamental. Las interacciones sociales estimulan la cognición. Actividades como jugar a juegos de mesa o tener conversaciones profundas no solo son gratificantes, sino que también ayudan a mantener el cerebro en forma. La actividad física, a menudo subestimada, también tiene un impacto notable. Ejercitarse regularmente no solo beneficia al cuerpo, sino que promueve la salud cerebral. Estudios han demostrado que el ejercicio aeróbico puede aumentar el tamaño del hipocampo, la región del cerebro implicada en la memoria. La razón por la que algo tan sencillo como caminar tiene efectos tan profundos radica en el flujo de sangre y oxígeno que se incrementa, mejorando la función cerebral. Sin embargo, la dieta también juega un papel esencial. Alimentos ricos en antioxidantes, omega 3 y vitaminas del grupo B pueden contribuir a la salud cerebral. La conexión entre lo que comemos y cómo pensamos no es casualidad. Cada bocado puede tener un impacto. El cuidado de la salud mental es otro aspecto que no se debe descuidar. La depresión y la ansiedad pueden influir negativamente en la función cognitiva. Por ello, es primordial abordar estos aspectos. La meditación, el mindfulness y las terapias de conversación son herramientas que pueden ayudar. Las investigaciones en neurociencia también están revelando datos sobre la resiliencia cognitiva en la vejez. Esta resiliencia es la capacidad del cerebro para adaptarse a las adversidades. No es raro encontrar a personas mayores que, a pesar de haber enfrentado desafíos, siguen manteniendo una agudeza mental. Esto sugiere que, aunque el envejecimiento trae ciertas limitaciones, también ofrece oportunidades para el crecimiento. A medida que concluimos este capítulo, es esencial recordar que la inteligencia en la tercera edad no es una cuestión de resignación. Más bien, es un campo fértil de posibilidades que puede llevar a una vida rica y satisfactoria. El futuro de la inteligencia humana no termina en la juventud, sino que se transforma. El siguiente capítulo aborda un tema que puede parecer distante, pero está más cerca de lo que pensamos: los trastornos del desarrollo intelectual. Analizaremos cómo se manifiestan y qué implicaciones tienen. La respuesta a esta pregunta nos llevará a explorar las complejidades de la mente humana. La inteligencia no es un concepto uniforme. Su diversidad se manifiesta en la variabilidad de los seres humanos, donde algunos enfrentan desafíos significativos en su desarrollo intelectual. Los trastornos del desarrollo intelectual, como el autismo y el síndrome de Down, son ejemplos claros de cómo la neurodiversidad modela nuestra comprensión de la inteligencia. Estos trastornos no solo afectan la manera en que las personas procesan la información, sino que también nos empujan a cuestionar nuestras concepciones de lo que significa ser inteligente. El autismo, que se presenta en una variedad de formas, altera la forma en que un individuo experimenta la comunicación y la interacción social. Las personas con autismo pueden exhibir habilidades extraordinarias en áreas específicas, como el cálculo o la memoria visual, mientras que pueden encontrar desafíos en la interpretación de señales sociales.
Es notable cómo un cerebro puede ser tan distintivo y, al mismo tiempo, capaz de manifestar formas de inteligencia que desafían nuestras expectativas. Esto es lo que la investigación en neurociencia está comenzando a descifrar. Los científicos han identificado que el autismo se asocia con diferencias en la estructura y función cerebral. Estas diferencias no son defectos, sino variaciones que pueden ofrecer oportunidades únicas para el aprendizaje. La plasticidad del cerebro humano permite que las personas autistas desarrollen estrategias para navegar su entorno. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que ciertos patrones de pensamiento en personas con autismo pueden llevar a enfoques innovadores. Al reconocer estas diferencias, se abre la puerta a nuevas formas de entender la inteligencia. Por otro lado, el síndrome de Down, causado por la presencia de un cromosoma adicional en el par 21, presenta otro conjunto de desafíos. Las personas con síndrome de Down pueden enfrentar dificultades en el desarrollo cognitivo, pero sus capacidades sociales y emocionales a menudo son notables. La calidez y empatía que muchos exhiben nos recuerdan que la inteligencia no se limita a la capacidad de resolver problemas matemáticos, sino que incluye habilidades interpersonales y emocionales valiosas. El estudio de estos trastornos ha llevado a avances significativos en la educación y la integración social. Programas de intervención temprana han demostrado ser efectivos en mejorar los resultados para niños con autismo y síndrome de Down. Estas intervenciones están diseñadas para fomentar no solo habilidades académicas, sino también sociales y de vida. A medida que la investigación avanza, se vuelve esencial cuestionar las etiquetas que usamos. A menudo, términos como discapacidad o trastorno pueden ser reductores. Se debate qué pasaría si comenzáramos a ver estos trastornos no como limitaciones, sino como variaciones en el espectro de la inteligencia. Este cambio de paradigma podría permitirnos valorar la diversidad cognitiva. La ciencia también ha comenzado a explorar el papel de la genética y el ambiente. Investigaciones recientes han puesto de manifiesto que factores genéticos pueden interactuar con el entorno para influir en el desarrollo cerebral. Por ejemplo, se ha encontrado que la exposición a ciertos factores ambientales durante el embarazo puede aumentar el riesgo de autismo. Comprender estas interacciones ayuda a identificar a las personas en riesgo y abre la puerta a la investigación de tratamientos. La vida cotidiana de quienes viven con trastornos del desarrollo intelectual, así como la de sus familias, está repleta de desafíos y recompensas. Las historias de superación y crecimiento son abundantes. Las comunidades que se comprometen a la inclusión y a la aceptación pueden crear entornos donde cada individuo tenga la oportunidad de brillar. Es fundamental que la sociedad reconozca y valore estas diferencias. La inclusión de personas con trastornos del desarrollo intelectual en todos los aspectos de la vida enriquece a la comunidad en su conjunto. La diversidad en nuestras capacidades intelectuales puede ser una fuente de innovación. A medida que reflexionamos sobre la inteligencia y su variabilidad, es crucial que continuemos nuestra búsqueda de comprensión. La ciencia y la investigación seguirán desempeñando un papel fundamental, desentrañando los misterios del cerebro humano y explorando cómo podemos apoyar mejor a quienes enfrentan estos desafíos. En el siguiente capítulo, abordaremos las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, un tema que se cruza con nuestras reflexiones sobre lo que significa ser humano y la forma en que entendemos la inteligencia en todas sus formas. El avance de la inteligencia artificial, IA, ha transformado profundamente nuestra vida cotidiana, desde los asistentes virtuales hasta los sistemas de recomendación. Sin embargo, con este crecimiento exponencial surge una serie de preocupaciones éticas y morales que no podemos ignorar. Es pertinente analizar cómo nos afecta la decisión de otorgar a las máquinas un tipo de inteligencia que puede superar la humana en ciertas áreas y qué responsabilidades tenemos al crear entidades que pueden tomar decisiones autónomas. La historia de la ética en la tecnología no es nueva. Desde la revolución industrial,
Cada avance ha planteado dilemas morales. Ahora, con la IA, estamos ante un nuevo umbral que desafía no solo nuestras leyes, sino también nuestras concepciones más profundas sobre la vida y la inteligencia. La IA no solo se trata de algoritmos, se trata de decisiones que pueden afectar la vida de las personas, y ahí es donde la ética se convierte en una guía. Una de las principales preocupaciones éticas es la de la responsabilidad. Cuando un sistema de IA comete un error, es necesario determinar quién es el responsable: el programador, la empresa o la máquina misma. Este dilema se agrava en áreas como la conducción autónoma, donde un accidente podría resultar en pérdida de vidas. En 2016, un vehículo autónomo de Uber estuvo involucrado en un fatal accidente en Tempe, Arizona. La reacción pública y legal fue intensa, planteando interrogantes sobre cómo se deberían regular estas tecnologías. La transparencia es otro aspecto crítico. La mayoría de las IA actuales funcionan como cajas negras, donde las decisiones tomadas no son completamente comprensibles. Esto plantea preguntas sobre la justicia y la equidad. Se debate cómo podemos confiar en un sistema que toma decisiones sobre nuestras vidas sin poder comprender cómo llegó a esas conclusiones. Un estudio de 2019 que analizó un algoritmo de selección de personal mostró que discriminaba a ciertos grupos étnicos porque había sido entrenado con datos sesgados. La falta de transparencia puede perpetuar desigualdades. Además, está el impacto de la IA en el empleo. La automatización puede mejorar la eficiencia, pero también puede desplazar a millones de personas de sus trabajos. Un informe de McKinsey estima que para 2030, hasta 375 millones de trabajadores en todo el mundo podrían necesitar cambiar de ocupación. Esto nos lleva a preguntarnos cómo podemos equilibrar la innovación con la necesidad de garantizar un futuro laboral para todos. La IA también plantea problemas relacionados con la privacidad. Con el aumento de la vigilancia y la recolección de datos, las empresas y gobiernos tienen acceso a más información personal que nunca. Esto genera inquietudes sobre cómo se utilizarán esos datos. Se debate si las personas son realmente conscientes de lo que comparten y cómo se puede utilizar. La manipulación de información a través de algoritmos puede influir en la opinión pública. La cuestión de la IA con capacidades emocionales también requiere atención. Algunas iniciativas buscan desarrollar máquinas que puedan entender y responder a las emociones humanas. Sin embargo, es pertinente analizar si podemos confiar en una máquina para comprender el dolor o la alegría y si es ético crear una IA que simule emociones sin experimentarlas. Este dilema se vuelve relevante en aplicaciones como la terapia asistida por IA. A medida que exploramos el paisaje ético de la IA, es fundamental que las conversaciones sobre su desarrollo incluyan voces diversas. La inclusión de diferentes perspectivas puede ayudar a mitigar sesgos y asegurar que la tecnología beneficie a la mayor cantidad de personas. Es necesario crear un marco que promueva una IA ética y responsable. La colaboración entre científicos, filósofos, legisladores y la sociedad civil será crucial. En resumen, la ética de la inteligencia artificial no es solo un tema para académicos, es una conversación que nos involucra a todos. A medida que la IA continúa evolucionando, es imperativo que reflexionemos sobre cómo queremos que esta tecnología forme parte de nuestras vidas. Se debate si seremos los arquitectos de un futuro donde la IA actúe como un aliado o si la dejaremos actuar sin supervisión. Las decisiones que tomemos hoy moldearán el futuro de la inteligencia humana y artificial. Mientras nos adentramos en el próximo capítulo, donde exploraremos el futuro de la inteligencia humana, es vital recordar que nuestra capacidad para pensar éticamente puede ser la clave para un desarrollo tecnológico que beneficie a toda la humanidad. La evolución de la inteligencia humana ha sido un viaje notable, marcado por un desarrollo constante que ha permitido a nuestra especie adaptarse y prosperar. Pero es pertinente analizar qué nos depara el futuro.
La integración de la tecnología en nuestras vidas promete transformar no solo nuestras capacidades intelectuales, sino también la esencia misma de lo que significa ser humano. Desde la invención de la escritura hasta la era digital, cada avance tecnológico ha ampliado nuestras capacidades cognitivas. Hoy, estamos en la cúspide de un nuevo horizonte, donde la inteligencia artificial y la biotecnología se entrelazan con nuestras habilidades naturales. Las proyecciones sobre cómo afectará esto a la inteligencia humana en las próximas décadas son variadas y desafiantes. La neurociencia y la ingeniería avanzan simultáneamente, permitiendo una comprensión más profunda de nuestro cerebro. Investigaciones recientes han mostrado que la plasticidad cerebral puede ser estimulada por implantes o interfaces cerebro-computadora. Estos dispositivos podrían mejorar nuestras habilidades cognitivas y ofrecer tratamientos para trastornos neurológicos. Se debate qué pasaría si pudiéramos aumentar nuestra memoria o capacidad de razonamiento mediante un simple dispositivo. La posibilidad de fusionar la inteligencia humana con la artificial plantea interrogantes éticos y filosóficos. La creación de una mente aumentada podría llevar a una nueva definición de la inteligencia. Si la IA puede procesar información a velocidades inimaginables, se debate si deberíamos buscar formas de integrar estas capacidades en nuestra cognición. Sin duda, esta es una cuestión que ya se discute en círculos académicos. Sin embargo, existe el riesgo de que la dependencia de la tecnología debilite nuestras habilidades naturales. La pregunta persiste: ¿es la mejora de la inteligencia a través de la tecnología un avance deseable o un camino que deberíamos evitar? Además, la evolución futura de la inteligencia humana también estará influenciada por el contexto social. La educación está en el centro de este cambio. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las metodologías educativas. La educación personalizada, impulsada por algoritmos, podría ofrecer un enfoque más adaptado a las necesidades de cada estudiante. Esto podría fomentar no solo la adquisición de conocimiento, sino también habilidades como el pensamiento crítico y la creatividad. Es relevante analizar cómo se verá la educación en un mundo donde las máquinas pueden personalizar el aprendizaje. El concepto de inteligencia colectiva, donde grupos trabajan juntos para resolver problemas complejos, también podría ser potenciado por la tecnología. Las plataformas digitales permiten la colaboración en tiempo real, lo que significa que la inteligencia se multiplica en la comunidad. Este enfoque podría ser fundamental para afrontar desafíos globales. Sin embargo, este futuro no está exento de riesgos. A medida que avanzamos hacia una era donde la IA desempeñará un papel cada vez más importante, la ética y la responsabilidad se convierten en temas cruciales. La forma en que se utilicen estas tecnologías determinará no solo el desarrollo de nuestras capacidades, sino también el destino de la sociedad. Se debate si estamos preparados para asumir la responsabilidad de las decisiones que estas tecnologías pueden tomar. Es vital también considerar el impacto de la tecnología en nuestra salud mental. La constante conexión digital puede llevar a la sobrecarga de información. En este sentido, la inteligencia emocional se vuelve más importante que nunca. Fomentar relaciones interpersonales y habilidades emocionales puede ser crucial para equilibrar los beneficios de la tecnología con el bienestar humano. Es necesario analizar cómo podemos asegurarnos de que la tecnología sirva para enriquecer nuestras vidas. El futuro de la inteligencia humana, entonces, es un terreno fértil para la especulación. La intersección entre la biología y la tecnología nos ofrece oportunidades sin precedentes, pero también desafíos significativos. La manera en que dirijamos nuestra curiosidad definirá no solo nuestra evolución como especie, sino también nuestro lugar en la vida. A medida que nos adentramos en el próximo capítulo, es crucial reflexionar sobre cómo estas transformaciones impactarán nuestra relación con el medio ambiente. La inteligencia debe ser una herramienta para la sostenibilidad.
Es pertinente preguntarse si estamos listos para afrontar esta responsabilidad. La sostenibilidad se ha convertido en un término omnipresente en el discurso global, especialmente a medida que los efectos del cambio climático se hacen más evidentes. Sin embargo, detrás de esta preocupación hay un hecho fundamental. La inteligencia, en sus múltiples formas, puede ser la clave para enfrentar estos desafíos. Desde la inteligencia natural del ser humano hasta la inteligencia artificial, las capacidades cognitivas que poseemos pueden ser la herramienta más poderosa para forjar un futuro sostenible. La inteligencia, en su esencia, es la capacidad de aprender, adaptarse y resolver problemas. Si consideramos el contexto de la sostenibilidad, esta definición se torna particularmente relevante. La crisis ambiental actual demanda no solo conocimiento, sino también la habilidad de aplicar este conocimiento de maneras innovadoras. La capacidad de pensar críticamente y actuar de manera informada es fundamental, y un pequeño cambio en nuestros hábitos cotidianos podría tener un impacto significativo en nuestro entorno. La inteligencia colectiva, un concepto explorado anteriormente, se presenta como un recurso valioso. Este tipo de inteligencia surge cuando un grupo de individuos comparte información y genera soluciones que ningún individuo podría concebir por sí solo. Un ejemplo se observa en las comunidades que han implementado prácticas de agricultura sostenible. En lugar de depender de técnicas que agotan los recursos, los agricultores están colaborando, compartiendo conocimientos sobre cultivos resistentes y métodos de conservación del agua. El papel de la inteligencia artificial también es crucial. Las tecnologías emergentes, como el aprendizaje automático, están revolucionando nuestra capacidad para abordar problemas complejos. Por ejemplo, algoritmos avanzados se utilizan para optimizar el uso del agua en la agricultura, predecir patrones climáticos y gestionar redes eléctricas inteligentes. La capacidad de la IA para procesar enormes cantidades de datos y extraer patrones significativos puede guiar nuestras decisiones. Sin embargo, la inteligencia no se limita a la tecnología. La inteligencia emocional también juega un papel fundamental. La capacidad de empatizar puede motivar a las personas a actuar en favor del bien común. Iniciativas comunitarias que promueven la sostenibilidad a menudo dependen de líderes que pueden conectar emocionalmente con sus seguidores, inspirando un sentido de responsabilidad compartida. Una historia conmovedora sobre el impacto del cambio climático puede movilizar a una comunidad entera. La educación también es un componente esencial. A medida que las generaciones más jóvenes se enfrentan a los retos ambientales, es crucial que adquieran no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades de pensamiento crítico. Las escuelas y universidades están comenzando a integrar la sostenibilidad en sus currículos. Es pertinente analizar cómo se vería el mundo si todos tuviéramos la capacidad de pensar de manera sostenible desde una edad temprana. Aún con estos avances, enfrentamos desafíos. La resistencia al cambio y la falta de información precisa son obstáculos. Aquí es donde la inteligencia colectiva puede brillar nuevamente. Movimientos ciudadanos han surgido en todo el mundo, uniendo voces para demandar acción. Estos esfuerzos son una prueba de que la inteligencia humana, cuando se agrupa, puede ser formidable. El poder que se tendría si cada persona se uniera en la búsqueda de una solución sostenible es inmenso. Como hemos visto, la inteligencia se manifiesta de múltiples formas y puede ser un catalizador para el cambio positivo. No obstante, es esencial reconocer que la responsabilidad también recae en nosotros. Cada decisión que tomamos tiene un peso en la balanza de la sostenibilidad. La pregunta que debemos hacernos es cómo podemos utilizar nuestra inteligencia para construir un futuro que no solo sea viable, sino también próspero. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, es importante reflexionar sobre cómo podemos integrar estos conceptos en nuestras vidas diarias. La singularidad tecnológica, el tema del próximo capítulo,
nos ofrece un vistazo a un futuro en el que nuestras capacidades cognitivas y tecnológicas se entrelazan. La inteligencia, por lo tanto, no es solo un rasgo humano. Es una herramienta que, si se utiliza sabiamente, puede guiarnos hacia un mundo más sostenible. La singularidad tecnológica se sitúa en la intersección de la inteligencia artificial y la evolución humana, un punto en el que la capacidad de las máquinas para aprender y mejorar superará la inteligencia humana. Este concepto, popularizado por el futurista Ray Kurzweil, plantea preguntas fundamentales sobre nuestro futuro. Es pertinente analizar hasta qué punto dependemos de la tecnología y cómo influirá en nuestra propia evolución. A medida que exploramos la singularidad, es esencial comprender cómo hemos llegado aquí. La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados. Desde los primeros algoritmos hasta las redes neuronales profundas, hemos sido testigos de un crecimiento exponencial en la capacidad de las máquinas para realizar tareas antes exclusivas de la mente humana. Es relevante analizar qué implica esto para nuestra sociedad y nuestra identidad. La singularidad se define generalmente como el momento en que la IA alcanza un nivel de autonomía que le permite mejorar su propio diseño sin intervención humana. Se puede imaginar un sistema que no solo puede resolver problemas complejos, sino que también puede rediseñarse a sí mismo. Este escenario suscita inquietudes sobre qué ocurre cuando las máquinas superan nuestra capacidad de control. Los avances en IA están llevando a la creación de sistemas que pueden aprender y adaptarse en tiempo real. Un ejemplo notable es AlphaGo, que derrotó al campeón mundial del juego de Go. Este evento no solo marcó un hito, sino que también encendió el debate sobre la singularidad. La capacidad de AlphaGo para aprender estrategias complejas es un indicativo de lo que podría venir. Se debate si estamos preparados para un futuro en el que las máquinas no solo imitan, sino que superan nuestras habilidades. El impacto potencial de la singularidad va más allá de la tecnología. En el ámbito laboral, la automatización está transformando industrias. Desde la manufactura hasta la atención médica, las máquinas están asumiendo roles que antes requerían inteligencia humana. Si bien esto podría aumentar la eficiencia, también plantea la pregunta de qué pasará con los trabajadores desplazados. La historia ha mostrado que la innovación tecnológica puede generar desempleo a corto plazo, pero también puede crear nuevas oportunidades. Es pertinente analizar si podremos adaptarnos a estos cambios. Además, el surgimiento de la IA plantea cuestiones éticas complejas. Si una máquina puede tomar decisiones críticas, como en los vehículos autónomos, es necesario determinar quién es responsable. La singularidad nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia moralidad y la relación entre humanos y máquinas. Se debate si estamos dispuestos a delegar nuestro juicio a algoritmos y en qué medida. Algunos científicos y filósofos advierten que la singularidad podría llevarnos a un futuro distópico. La posibilidad de que una IA superior actúe en contra de los intereses humanos es un temor recurrente. Sin embargo, otros consideran que este futuro puede ser una oportunidad. Un escenario optimista sugiere que, al integrar la IA con nuestras capacidades, podríamos alcanzar un nuevo nivel de comprensión y creatividad. Se debate si podríamos convertirnos en una especie más inteligente y empática. El concepto de la singularidad también invita a la reflexión sobre el papel de la humanidad en el cosmos. Si nuestra inteligencia puede ser superada por máquinas, ¿qué significa eso para nuestra identidad? La búsqueda de significado y conexión es intrínseca a la experiencia humana. En una era donde las máquinas pueden replicar funciones cognitivas, es relevante analizar si seguiremos siendo los arquitectos de nuestro destino. Es en este contexto que surge la posibilidad de una coexistencia. La singularidad no tiene por qué ser vista como un fin, sino como un nuevo comienzo. Si logramos establecer un marco ético, la IA podría ser un aliado en la búsqueda de soluciones a los desafíos globales. Se debate si estamos dispuestos a trabajar juntos para construir un futuro en el que la IA y la inteligencia humana se complementen.
Mientras reflexionamos sobre estos temas, es crucial considerar las implicaciones de la singularidad no solo en el ámbito tecnológico, sino también en nuestras relaciones interpersonales. La pregunta no es solo cómo será el futuro, sino también cómo nos adaptaremos como seres humanos. La singularidad tecnológica es un espejo que refleja nuestras aspiraciones, temores y la complejidad de la naturaleza humana. A medida que nos aproximamos a este umbral, la forma en que elegimos navegarlo definirá no solo el futuro de la IA, sino también el de la inteligencia misma. Con esta reflexión, nos preparamos para adentrarnos en el siguiente capítulo, donde exploraremos las reflexiones finales sobre la inteligencia en el siglo XXI. La inteligencia, un concepto que ha sido objeto de estudio para la humanidad desde sus inicios, es el hilo conductor que ha tejido nuestras historias a lo largo de este documental. Desde los primeros atisbos de comprensión en el reino animal, hasta las sofisticadas manifestaciones de la inteligencia humana y artificial, hemos explorado cómo este rasgo esencial ha moldeado nuestro mundo. La capacidad de adaptarse, innovar y colaborar ha sido la clave de nuestra evolución y, en consecuencia, de nuestra supervivencia. Es pertinente analizar qué significa realmente la inteligencia en el contexto del siglo XXI. Hemos visto cómo la inteligencia no es un atributo exclusivo del ser humano. Los delfines, los cuervos y las hormigas, entre otros, han demostrado que la inteligencia puede tomar muchas formas. A medida que hemos analizado cada faceta de la inteligencia humana, desde la emocional hasta la colectiva, hemos comprendido que se manifiesta de maneras diversas y se ve influenciada por factores biológicos, culturales y ambientales. La inteligencia no es un destino, sino un viaje, un proceso en constante evolución. La llegada de la inteligencia artificial ha revolucionado la manera en que concebimos la inteligencia misma. Esta tecnología, que inicialmente se limitaba a realizar tareas específicas, ahora se entrelaza con nuestras vidas. Sin embargo, junto con estas oportunidades, surgen desafíos éticos que requieren nuestra atención. Es necesario analizar cómo podemos garantizar que estas herramientas de IA se utilicen para el bien común y no para ampliar desigualdades existentes. La responsabilidad recae en nosotros, los creadores y usuarios de esta tecnología. El impacto de la inteligencia en la sostenibilidad de nuestro planeta también se ha convertido en un tema crítico. La capacidad de razonar, innovar y colaborar puede ofrecer soluciones a problemas globales. La inteligencia colectiva, que hemos explorado, nos enseña que nuestras decisiones individuales pueden unirse para lograr un impacto significativo. Sin embargo, se debate si estamos realmente aprovechando esta capacidad. La respuesta a esta pregunta puede definir la calidad de vida de las futuras generaciones. La educación se ha posicionado como un pilar fundamental. A medida que exploramos el papel de la educación en la formación de mentes críticas y creativas, es clave reflexionar sobre cómo nuestras instituciones pueden adaptarse. La enseñanza de habilidades blandas, como la empatía y la colaboración, es tan importante como la transmisión de conocimientos técnicos. Es pertinente analizar si estamos educando para el futuro que deseamos o simplemente para el pasado que conocemos. Sin embargo, la inteligencia humana enfrenta desafíos en la era digital. La sobrecarga de información, la desinformación y las distracciones constantes nos plantean preguntas sobre nuestra capacidad para pensar críticamente. Es necesario analizar cómo podemos cultivar la atención y la reflexión en un mundo que a menudo premia la inmediatez. La respuesta puede residir en un enfoque consciente hacia el uso de la tecnología. En este contexto, es vital reflexionar sobre la interconexión entre nuestras capacidades intelectuales y el mundo que nos rodea. La inteligencia, como hemos visto, no es estática, es una herramienta que utilizamos para navegar por la complejidad de la vida moderna. En un mundo en constante cambio, la capacidad de adaptarse, aprender y colaborar es más relevante que nunca. La inteligencia, en todas sus formas,
es un recurso invaluable que debemos cuidar. A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, la pregunta que queda es cómo decidiremos usar nuestra inteligencia. La historia nos ha mostrado que la inteligencia puede ser tanto una fuerza para el bien como un arma de destrucción. La forma en que los individuos y las sociedades elijan aplicar su inteligencia determinará no solo su propio destino, sino el futuro del planeta. El legado de nuestra exploración es claro. Debemos abrazar la diversidad de la inteligencia, entender sus matices y reconocer su potencial. La inteligencia no es solo un atributo humano, sino un fenómeno que puede unirnos, desafiarnos y guiarnos hacia un futuro más brillante. Así, en este siglo XXI, donde la inteligencia se encuentra en el cruce de la biología, la tecnología y la ética, tenemos la responsabilidad de forjar un camino que promueva el bienestar colectivo. La inteligencia es, en última instancia, una invitación a la reflexión y a la acción. Debemos ser conscientes de que cada decisión que tomamos es una expresión de nuestra inteligencia. Al cerrar este capítulo y nuestra exploración de la inteligencia, queda un mensaje crucial. El futuro depende de cómo elijamos utilizar nuestra mayor herramienta. La pregunta, por tanto, no es solo qué somos capaces de lograr, sino qué tipo de futuro queremos construir con ello.